Buenas tardes. Vamos a continuar con esta jornada de investigación en formación docente. Bienvenidas nuevamente. Vamos a dar inicio ahora al panel 3, la investigación en la práctica reflexiva en la formación docente, avances, tendencias y desafíos. Soy Patricia Gavarini, que voy a estar moderando este panel. Soy profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, de práctica docente y residencia de la Facultad de Filosofía, con algunas colegas que me acompañan también de Córdoba y con este hermoso grupo de colegas del equipo del comité organizador que con Lea nos ha ido acompañando en toda esta organización. Bueno, muy contenta de estar acá con ustedes y de estar acompañada con las panelistas con las que hoy vamos a compartir y a abrir este espacio de conversación, de intercambio y de pensamiento acerca de nuestra tarea como formadoras de formadores. En este momento inicial, antes de pasar ya al eje y al trabajo con el panel, quiero recordarles las cuestiones más operativas y organizativas para que funcionemos. Como saben, se está transmitiendo el panel en vivo por streaming, por el canal de YouTube de las jornadas, y solicitamos entonces que los asistentes presentes y también los que nos siguen por el canal de YouTube anoten las preguntas o las consideraciones y reflexiones que surjan a partir del planteo de las panelistas, con el nombre de a quien iría dirigido la contribución, para que hacia el final de las exposiciones podamos hacer el intercambio que tendrá lugar en unos 30 minutos más o menos. Respecto a la dinámica, cada panelista tendrá unos 20 minutos para su presentación y luego abriremos este intercambio con las preguntas. Algunas colaboradoras van a estar atentas para acercarles los papelitos y que ustedes puedan anotar sus contribuciones, sus preguntas, inquietudes, y las acercan acá al panel, a la mesa. Bueno, ahora sí, una breve presentación del panel, del foco, del eje que nos interesa poner en cuestión, y paso a compartirles quiénes nos acompañan hoy. La investigación de la práctica reflexiva en la formación docente, avances, tendencias y desafíos. Como eje de este panel, se propone abrir un espacio de escucha, de socialización y de intercambios a partir de las contribuciones de las panelistas que nos acompañan de distintos países de Latinoamérica y de España. Y bueno, abrir un modo de pensamiento acerca de los procesos y los resultados de las investigaciones que ellas vienen realizando respecto de preguntarse por los procesos de la formación docente orientada a la indagación y a la reflexión. Cuáles son las tendencias de las distintas comunidades académicas respecto de esta enfoque en la investigación de la reflexión, y cuáles son los desafíos de enseñar y de investigar la reflexividad en la formación docente. Para ello, bueno, nos acompañan hoy, y este va a ser el orden de la presentación. Primero, nos acompañan virtualmente desde España, Málaga, nuestra colega Analía Leite Méndez, desde la Universidad de Málaga. Ella nos va a traer su contribución que ha titulado Pensando la investigación desde la colaboración y la reflexión compartida en la universidad-escuela. También nos acompaña luego Patricia Moscato, de la Universidad Nacional Pedagógica, UNIPE, con su contribución el análisis de las situaciones profesionales como dispositivos de investigación y formación. Y finalmente Andrea Ruffinelli Vargas,
que desde Chile nos ha venido a acompañar, y ella nos va a presentar su trabajo, enseñar a reflexionar qué hemos aprendido investigando. Bueno, un poco esa va a ser la dinámica y la orientación y la organización del panel. Y ahora sí, le damos la bienvenida y voy a presentar con una breve bio a Analía Leite Méndez. Ella es profesora del Departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga, España. Es coordinadora del grupo de investigación PROCIE, Profesorado, Comunicación e Investigación Educativa. Ha desarrollado docencia de grado en primaria y en distintos másters de políticas y prácticas de innovación educativa, sociología aplicada, cultura de paz y resolución de conflictos. También es autora de numerosas publicaciones centradas en la investigación biográfico-narrativa, identidades docentes y relación universidad, escuela y comunidad. Investigadora principal del proyecto Redes Colaborativas en Educación, Docencia Crítica para una Sociedad Inclusiva Educativa, desde el Ministerio de Ciencia e Innovación. Bueno, un lujo y un placer tener el acompañamiento de Analía desde el otro lado del océano. Bienvenida, Analía, aquí estamos para escucharte y arrancamos ya con los 20 minutos para tu exposición. Gracias. Bueno, buenas tardes por allí, aquí ya buenas noches y buenos días por si hay alguien que está conectado en otra parte del mundo. Así que bueno, primero quiero agradecer a la facultad, quiero agradecer al Instituto de Investigación en Ciencias de la Educación de la UBA y a las colegas que hoy acompañan en este panel. Un placer poder compartir ideas. También las otras compañeras y compañeros que están detrás de la cámara, que yo no los veo, pero por ahí en algunas conexiones, en algunos paneles en los que he estado, he visto que hay bastantes colegas de distintos sitios. Así que bueno, a partir de lo que ha comentado Patricia, un poco quiero acercar algunas reflexiones desde este proyecto de investigación que estamos llevando en este momento en varias comunidades, con varios investigadores e investigadoras, pero fundamentalmente también un poco mostrar y compartir una trayectoria de investigación que no es una trayectoria individual, sino que es una trayectoria colectiva, con un grupo, colectiva tanto por parte del grupo que está aquí en Málaga como distintos colegas de Argentina, de Brasil, de México. Así que también esto quería comenzar con esta idea de que cualquier investigación que hagamos siempre es un proceso de construcción colectiva, siempre es un proceso compartido, aunque a veces las caras visibles son pocas, ¿no? Bueno, voy a ver ahora, no me pasa, lo hemos probado, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver si hay suerte y pasa, porque no pasa, ¿no? ¿No La pasa? No. No, Y está conectado. sí. Bueno, ¿No pasa? ahí sí, ya hay que Ahí darle sí, un ahí poquito de pasa. tiempo. Ahora sí. Hay que darle un poquito de tiempo. Bueno, Claro. entonces, bueno, voy a comentar un poco en estos minutos y también para dar espacio a las preguntas y respetar los tiempos. Una primera cuestión que quiero compartir es un poco el eje de lo que voy a hablar, que tiene que ver con estos tres focos como una forma de poner en contexto la situación de la docencia, la investigación. He puesto difusión y producción. Aquí en España casi la palabra extensión no se usa más transferencia, entonces intenté hacer un mix, pero ahora voy a avanzar un poco esto que quiere decir, ¿no? Entonces, los tres procesos, la docencia, la investigación y la difusión y producción,
Eh, es un proceso interrelacionado, es un proceso que no se puede como fragmentar, porque desde la docencia hacemos investigación, la investigación nos lleva a la docencia y al mismo tiempo los procesos de investigación generan procesos de producción. Entonces, esta sería como una primera, si se quiere, declaración de intenciones con algunas ideas que voy a ir desarrollando. Esta idea de la docencia desde la apertura curricular, desde la participación y acciones en la escuela. Mm, Concretamente, mi docencia en este momento, y me voy a ubicar en el grado de primaria, donde en este momento estoy más comprometida, pero aún así la docencia, esta idea de docencia se aplica también o la puedo extender al posgrado y a otras titulaciones como infantil y pedagogía en las que he trabajado también. Hay un proceso de reflexión y aprendizaje y hay una idea importante que vamos trabajando, esta idea de la diversidad como saber. Eh, a veces la diversidad se vive como un problema eh, y ahora voy a explicar un poco más por qué y me parece que es importante no perder de vista que la diversidad es saber. Por otro lado, la investigación es un proceso de acompañamiento, es un proceso de colaboración y nos interesa vivir la escuela, ¿no? En un proceso de coinvestigación y también entender la investigación desde lo emergente. En este caso, y voy un poco rápido, pero este proyecto que comentó Patricia eh, es un proyecto que es un proyecto multicasos, donde lo que nos interesa indagar es, bueno, cómo se van configurando las redes colaborativas en educación desde distintos eh, casos o de distintos escenarios o de distintos contextos, tanto de educación formal como informal, tanto de el área rural como de la escuela urbana, desde otros colectivos sociales u otros movimientos que de alguna forma siempre están relacionados con la educación. Y el último eje, y sobre eso voy a desarrollar, tiene que ver con también la investigación y la docencia no se puede desprender de la difusión y la producción. En este caso, qué tipo de redes establecemos, eh, cómo pensamos las publicaciones, cómo las propias conexiones e interacciones generan proyectos en un proceso siempre de acción colectiva. En relación con la docencia, aquí también hay bueno, un posicionamiento, pero también para compartir, ¿no? Esta idea de disrupción y apertura a la comunidad. Eh, la docencia desde las aulas universitarias es difícil pensarla solo desde ahí. Entonces, en este esquema, que no lo voy a explicar, pero simplemente para comentar este proceso y este movimiento que generamos desde la docencia y después se inserta y se interrelaciona con la investigación, vivimos un movimiento constante entre el aula universitaria y los centros educativos, desde un proceso biográfico, si se quiere, desde la elaboración y la posibilidad de compartir los relatos escolares. Así comienza el proceso de docencia en cualquier situación y a partir de ahí se va dando un proceso tanto de investigación en el aula como de participación en los centros. Entonces vamos generando un movimiento con el alumnado y con otros colegas, tanto de un área como de otra. Mm, Pasamos del aula a los centros educativos, donde establecemos procesos de colaboración, de acompañamiento, volvemos al aula para generar un proceso de reflexión sobre lo que se vive, lo que se ve, lo que no se ve, lo que pasa, lo que no pasa. Volvemos a los centros, generando algunos proyectos puntuales, documentando desde distintos espacios de distintos registros y volvemos al aula. Este proceso que llevamos casi 15, 18 años realizando se ha ido ampliando y nos ha generado un proceso de configuración o conformación de redes de centros educativos, eh, de redes
de equipos docentes de centros educativos y de profesorado de los centros de la universidad. Y entonces también a través del voluntariado, tanto de profesorado como de alumnado, se ha ido configurando como una matriz de sentido y de reflexión para pensar la formación. Entonces, esta frase que menciono ahí, esta posibilidad de participar en los centros, en general los centros que son comunidad de aprendizaje, pero aún en otros centros que no configuran una comunidad de aprendizaje, se ha convertido en una acción formativa social y política, no solo formativa. Y eso lo quiero recalcar, que desde las voces del estudiantado, fundamentalmente, se desarrollan sentimientos de pertenencia, trabajo colaborativo, relaciones igualitarias y fundamentalmente una base dialógica para la transformación y el cambio educativo. En una de las fotos que aparece, bueno, a mí me aparece a la derecha, esto es una asamblea y una tertulia donde el alumnado, nosotros nos trasladamos a un centro educativo y la escuela prepara una serie de talleres donde todos y todas participamos, tanto el alumnado como el profesorado. Entonces, este sería un ejemplo de una acción en esto que explico, este movimiento aula universitaria, centros educativos, como para dar una idea, digamos, también desde lo visual, ¿no? Y por otro lado, en la margen izquierdo hay uno de los folletos informativos que van circulando por la universidad eh, para formar parte de este proceso, ¿no? Sean o no sean alumnos o alumnas. Avanzando un poquito en el otro eje con la investigación, desde una mirada rizomática, en esta idea de, bueno, romper las jerarquías, de trabajar desde la horizontalidad, desde no hay como un punto desde donde partimos, sino que se va generando una trama, una conjunción. Hay algunas cuestiones que tenemos en cuenta en esta investigación, ¿no? La pensamos desde un punto de vista colaborativo, decolonial e interseccional. Pensaba en la conferencia de Rosa María respecto de cómo recuperar ciertas epistemologías, otras que tienen que ver con la decolonialidad, con la interseccionalidad, con el feminismo, y en ese sentido creo que hay sintonía de lo que he estado escuchando, de lo que he podido participar desde el otro lado, ¿no? La participación en la vida de los centros es fundamental para la investigación. No hay aquí una concepción extractivista de ir, sacar, sistematizar, no. Esto es tal vez la parte más desafiante en pensar otra investigación educativa que realmente genere procesos de reflexión. Acompañamiento en proyectos y experiencias, la colaboración en documentación de experiencias y este diálogo igualitario que no es fácil, pero en el que creemos, aunque los modelos y los paradigmas en los que hemos sido formados y en los que la academia, desde la formación todavía se siguen sosteniendo, nos lleva a siempre estar atento a algunas preguntas, ¿no? En este sentir y escuchar qué dicen, qué nos dicen, qué decimos, qué pasa y nos pasa, qué vemos, qué ven, cómo confluimos y dialogamos con la información. Nos interesa en esta mirada rizomática de la investigación mantener una pregunta constante, ¿no? Una pregunta atenta. Cómo las cuestiones que emergen, esas cuestiones que no están previstas, pero constituyen claves para la transformación. Y esto también es importante de cara a la docencia, es decir, los programas, por eso hablamos de una disrupción y una apertura a la comunidad. Hay programas establecidos, pero esos programas pueden ser revisados y co-construidos con el propio alumnado, porque así también puede avanzar el proceso de reflexión, ¿no? Y por otro lado, los diseños son diseños abiertos, siempre desde un gran, si se quiere, paraguas cualitativo, donde interesa la comprensión, las voces, el acompañamiento, pero estos diseños se nutren en el día a día con las propias personas, sean profesores, profesoras, alumnado, colectivos, familias, que forman parte del día a día de los centros, pero también que forman parte del día a día de la propia aula universitaria o de la propia institución. Algunas coordenadas para aterrizar un poquito, ¿no? Esto ya lo avancé, pero voy un poco más rápido. Hay una red de centros educativos de infantil, primaria y secundaria.
más o menos una red de unos 30, 35 centros educativos, no solo de Málaga, sino de otras zonas, a una hora, a media hora, a 20 minutos, zonas fuera del casco urbano, pero también zonas rurales. Y estas modalidades de trabajo tienen que ver con reuniones periódicas, participación del profesorado de los centros educativos y del profesorado de la Facultad de Educación, alumnado de distintas titulaciones. Hay construcción de proyectos o co-construcción de proyectos puntuales en algunos casos, como ahora un último proyecto que ha participado una profesora del área de artística eh, en un centro educativo, generando una propuesta de, de pintura y de murales en el patio de un centro educativo, a partir de todo un proceso hecho con el alumnado y con las propias maestras y maestros del cole. Y hay una generación de documentación escrita, visual, en las redes sociales, desde todos los agentes y las agentes, ¿no? Familias, profesorado. En síntesis, nos interesa, digamos, pensar y trabajar una formación situada, compleja, dialógica, comunitaria y continua. Y en este sentido creo que hay varias ideas que han compartido otros colegas que van en esta línea, algunos más cerca de los territorios, otros en otros escenarios, pero el sentido de la formación situada es fundamental eh, para avanzar en otros procesos de reflexión. Si no, a veces la reflexión y los propios procesos de indagación se quedan como un poco vacíos, ¿no? Con respecto a la difusión, que estos serían los tres ejes que quería plantear: docencia, investigación y difusión, en esta idea de visibilizar para resistir, ¿no? Eh, la visibilización es resistencia, y la posibilidad de generar redes y de construir redes nos hacen crecer y nos hacen transitar, si se quiere, por otros caminos. Entonces aquí sí que es importante preguntarse por esa parte a veces un poco oculta y un poco más, si se quiere, eh, mm, colonizada por la academia, que es la producción, ¿no? ¿Quiénes escriben? ¿Con quiénes escribimos? ¿Qué prácticas de producción académica generamos desde la docencia y la investigación? ¿Escribimos con el alumnado? ¿Escribimos con las personas con las que investigamos? Esto creo que es importante porque aquí sí se juega una cuestión de poder. Podemos plantear muchos principios, pero después a la hora de la producción, ¿quiénes aparecen en cartel, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que esto también hay que pensarlo. Entonces, las acciones que se generan y comparten saberes. Y aquí simplemente algunas, una última producción, Colabora, aprendizaje y coimplicación educativa, donde ahí hemos compartido con 5 centros educativos una producción colectiva de un capítulo en esa obra, como otros compañeros y compañeras han generado otro tipo de espacios de participación para visibilizar tanto el trabajo en investigación como en docencia. Y aquí hemos elaborado un capítulo con 5 centros educativos sobre cómo los propios centros van configurando redes comunitarias desde la educación pública. Entonces, bueno, esto y las otras cuestiones que aparecen ahí, por ejemplo, una línea que estamos llevando con 2 centros rurales, eh, porque aquí, bueno, como en muchos sitios, aquí se habla de la España vaciada, y muchas escuelas van perdiendo población, no solo porque hay una cuestión de que no nacen más niños y niñas, sino que también eh, el ámbito rural está como desdibujado, como decía una, una compañera que está de estancia aquí de Córdoba, justamente, ¿no? Se van desdibujando y hay una visión romántica, pero la escuela rural sí existe. Y entonces, como también generamos ciertos procesos de acompañamiento en distintos escenarios. Algunas cuestiones emergentes, incómodas, pero necesarias, ¿no? La incomodidad eh, es Analía, importante. Sí, quedan 5 minutos. perfecto, sí, sí, porque voy bien, voy bien.
Entonces, estas son Sí. algunas cuestiones que tienen que ver con algo que decía al principio, cómo trabajar con la fragmentación y los sesgos de la información, este rechazo a la diversidad, a veces en los centros educativos o el propio alumnado dice, el problema es que hay mucha diversidad, hay mucho alumnado inmigrante, hay mucho... Entonces, esa idea o ese rechazo como si fuese un problema nos lleva a pensar. Esta formación burocratizada y deshumanizada donde, hoy escuchaba algo, decía donde, bueno, lo más importante es la evaluación, pero la evaluación no, la calificación. Entonces, ¿cómo pensamos o cómo repensamos? Y la praxis y la ideología contrahegemónica. Hoy escuchaba a Tiago que decía, mantener, no es fácil vivir en contrahegemonía. Y es cierto, no es fácil. Pero también está la comunidad que sí genera un poder diferente y también nos lleva a pensar en otra posibilidad de transformación social. Algunos aprendizajes compartidos para ir cerrando. La idea de trabajar y construir en común desde la diferencia. Siempre estamos preocupados por, bueno, tenemos que generar ciertos consensos, pero a veces esos consensos se generan desde las diferencias, porque no todos y todas piensan igual, y eso no significa que nos tengamos que no podamos, o que eso sea un obstáculo para poder avanzar. La experiencia compartida como base de los saberes, nosotros desde la experiencia biográfica narrativa, que es nuestra línea de investigación, creemos que todos los saberes desde la experiencia o desde donde surjan o desde donde emergen, forman parte del conocimiento y es conocimiento. Esta idea de conocimiento de contextos diversos. Y otra cosa que decía, que me pareció interesante, que decía Rosa María, cómo avanzamos en ciertas problemáticas sociales, como es la violencia de género, como es el racismo, como es la homofobia. Entonces creo que esta es una cuestión que se va generando desde abajo, desde la comunidad, desde las familias, desde lo que piensa el alumnado, desde lo que piensa el alumnado en los centros educativos, desde lo que piensan los maestros y las maestras. Entonces, estas problemáticas sociales, culturales y políticas nos parece que constituyen un horizonte para la formación, pero no es una cuestión fácil. Algunas referencias y de algunas cuestiones y textos, y aquí hay uno que yo simplemente quiero mencionar, el último de Martagón, Vázquez, Virginia, Belén, bueno, otra compañera, Carmen, son los dos equipos directivos de los dos centros con los que estamos trabajando, que hemos elaborado algo en conjunto sobre la apertura, la participación y el liderazgo compartido, en este sentido que decía cómo puede ser más difícil, pero cómo generamos también esta visibilización desde la producción. Así que muchísimas gracias. Un placer escucharte, Analía. Muchísimas gracias. Vamos a reiterar que vayan registrando sus preguntas, sus contribuciones, sus reflexiones y luego las vamos a poner en común para el intercambio hacia el final. Ahora tengo el placer de compartir el panel con otra Patricia, Patricia Moscato, que nos acompaña desde la Universidad de UNIPE. Ella es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación, es magíster en Ciencias Humanas y Sociales con mención en Educación y Formación de la Universidad de Reims, Francia. Ha sido docente de nivel superior de grado y posgrado y de especializaciones y postítulos en formación docente en diversas universidades e institutos de formación. Actualmente es profesora adjunta de la Maestría en Formación Docente e investigadora de UNIPE. Es directora del proyecto de investigación Programación Científica UNIPE 2024-2025, la reflexividad docente sobre las profesiones de acompañamiento a las trayectorias estudiantiles en el nivel secundario y superior. Se ha desempeñado también como subsecretario de Educación Superior en la provincia de Santa Fe, Argentina, entre el periodo 2020-2023
y ha escrito artículos y capítulos de libros especializados en formación docente. Ha participado como expositora con ponencias en distintos congresos y jornadas de educación nacionales e internacionales, y ha sido evaluadora de tesis en carreras educativas de diversas universidades y de proyectos de investigación vinculados a la formación y el desarrollo profesional docente. Bueno, ahora nos acompaña Patricia. Gracias. Bueno, muchas gracias Patri por la presentación. Para mí es un gusto compartir esta mesa con colegas que sé que tienen una trayectoria muy reconocida y valiosa en sus países, y celebro este momento de encuentro con colegas de distintas partes del país, tesistas de la UNIPE, que acá acompañan, alumnos de UNIPE, maestrandos y de otras universidades. Bueno, yo hoy vengo a presentar una perspectiva que trabajamos desde la Universidad Pedagógica. Es una perspectiva de investigación de prácticas, de las prácticas docentes. Es una perspectiva joven que es fecunda desde hace aproximadamente 30 años. En la Argentina empezamos a trabajar con esta perspectiva de la didáctica profesional y el enfoque del análisis clínico de las prácticas docentes aproximadamente hace 15 años, en una línea del INFOD, de desarrollo profesional docente del INFOD. Yo en ese entonces participé como becaria de la línea, fue primero visitas al exterior y luego una línea de investigación del programa Saint-Exupéry, donde nos conectamos con la Confederación de UFM de Francia, y ahí empezamos a intercambiar todo lo que tiene que ver con esta perspectiva, ¿no es cierto? Que ahora voy a pasar a hacer un encuadre general para luego ya centrarme en los aportes y ejemplificar a través de una de las investigaciones que venimos desarrollando, que terminamos y articula con una nueva que ha empezado este año. Bueno, nosotros consideramos, y creo que todos vamos a coincidir, todos los que estamos acá, que somos investigadores, formadores, docentes, que nuestra preocupación son las escuelas, y muchos tienen los zapatos gastados, la suela de los zapatos gastados de recorrer y recorrer escuelas e institutos. Vamos a coincidir que desde el campo de la formación profesional en la docencia se señala reiteradas veces, con mucha insistencia, la importancia del protagonismo que tienen los actores docentes en sus procesos formativos. En eso hay consenso. No hay alguna línea que diga, no, los docentes no tienen que participar. No, se reitera la importancia y se convoca a los docentes a ser verdaderos investigadores de sus prácticas. Esa es la convocatoria que tiene cierto consenso. Nosotros identificamos este sentido en el encuadre general de la didáctica profesional y de la clínica de la actividad didáctica, ¿no es cierto? Estas perspectivas, como les comentaba hace minutitos, no provienen del campo del análisis de las prácticas pedagógicas, pero nos brindan elementos para comprender, analizar la organización de la actividad de los profesores junto con los profesores. Perdón. Gracias. Sí, no sé qué... Bueno, no importa, salen descoordenadas, no sé qué pasó. Bueno. Sí, no sé. Bueno, no importa. Les decía, nosotros los convocamos a los profesores y a través de estas líneas podemos analizar, nos brindan los elementos para poder analizar la actividad de los profesores, la actividad en función de los parámetros, las regularidades, las preocupaciones junto con los profesores. Y los dispositivos que se generan desde esta línea articulan investigación con formación. Fuertemente aparecen esos dos procesos articulados.
déjala ahí. No. La didáctica profesional, entonces, es un encuadre desde donde analizamos las prácticas y puede caracterizarse como un análisis de la actividad profesional con vistas a la formación. Por eso decimos que este tipo de investigaciones se vinculan fuertemente con el desarrollo profesional. Y formación y reflexividad quedan fuertemente unidas. Nosotros consideramos que los espacios de formación están vinculados a reflexividad, porque consideramos que los espacios de formación potentes son aquellos que se generan en espacios de reflexividad situado. Como referentes principales de la cuestión de la reflexividad, del concepto de reflexividad, encontramos como referentes directos a la perspectiva dialéctica de Marx y de Hegel. También está el aporte de la conceptualización en la acción de Piaget, que luego es leída por Verneau para el análisis de la enseñanza de la matemática, de los procesos de la matemática, y luego es retomada por dos autores que para nosotros son referentes, Pierre Pastré y Patrick Mayen, que van a hablar sobre la conceptualización en las situaciones profesionales. Nosotros entonces, cuando hacemos investigación, analizamos las prácticas de los docentes situadas. Por eso, bueno, ahí están viendo dos videos de clases que hemos analizado. La actividad, el análisis de la actividad que proponemos supone la metodología de análisis clínico de la actividad, que habilita no solo observar la acción didáctica, o sea, lo que hacen los profes, los docentes en el aula, sino lo que nosotros llamamos la actividad total, que ahora voy a explicar muy brevemente para que se pueda entender el sentido. Y supone trabajar consecuencias didácticas auténticas de indagación empírica. Hay dos conceptos que están como sosteniendo mucho todo esto que estoy explicando, que por eso me pareció necesario, como es una perspectiva y un enfoque joven, explicitarlos acá. El concepto de actividad y el concepto de conceptualización en la acción. A través de estos conceptos analizamos las prácticas con los profes y de los profes, pero es muy importante que esto de con los profesores también, ¿no es cierto? Bueno, la actividad entendemos como todo aquello que hace un trabajador, un sujeto, un docente en nuestro caso, con el objetivo de cumplir una tarea. Actividad y aprendizaje aparecen profundamente vinculadas. Decimos que un sujeto en actividad está aprendiendo. Y acá aparecen e identificamos dos dimensiones de la actividad. La actividad productiva, que es lo que hace el profe efectivamente cuando está en la clase, las estrategias, las intervenciones, bueno, la actividad productiva, la acción, el fuego de la acción, y la actividad constructiva, que tiene que ver con la reflexión de esa actividad. Porque en realidad la actividad supone todas unas cuestiones y procesos que son anteriores a la acción, como la planificación, los deseos, el trabajo con los diseños, que nosotros le llamamos la tarea prescripta, y también supone la reflexión sobre eso que se hizo. Esa reflexión la hacemos identificando huellas de esa actividad, las identificando y propiciando espacios de reflexión. La reflexión se lleva a cabo a través de lo que llamamos la conceptualización en la acción, que como dije hace un ratito, se vincula con un concepto clave de Verneau y de Piaget, que Verneau toma de Piaget, ¿no es cierto?, que es el proceso por el cual un sujeto construye y moviliza conocimientos con el objetivo de realizar una tarea. Tiene que ver con conceptos prácticos que tenemos todos en el momento de desplegar una clase. Conceptos prácticos que muchas veces no sabemos ni que los tenemos. El proceso de conceptualización en la acción,
que acá tiene que ver el investigador cuando construye la huella y la perspicacia que tiene el investigador para poder propiciar ese proceso de conceptualización en la acción, hace consciente a los profes, a los docentes, de esa organización de su actividad, ¿no es cierto? Dentro de este gran concepto de la conceptualización en la acción, tenemos conceptos como el esquema, el registro pragmático, el registro epistémico, que después, si quieren, profundizamos porque no me va a alcanzar el tiempo. Estas investigaciones suponen concretamente indagar sobre todo esto que yo comenté como la actividad total. Entonces supone hacer entrevistas iniciales a los docentes. ¿Esto qué quiere decir? Entrevistas iniciales quiere decir que nos reunimos con los docentes con los cuales vamos a registrar su actividad e indagamos sobre lo que algunos autores denominan la arquitectura de la clase, lo que el docente va a planificar, el trabajo, el laburo que hace el docente con el diseño curricular, su tarea prescripta, pero también vamos a indagar sobre sus deseos, sobre aquello que él ya sabe que va a ser un obstáculo, aquello que piensa que va a tener que hacer para superar esos obstáculos. Después hacemos el registro de las secuencias didácticas, que en la versión más canónica, acá se ríen los maestrandos, la versión más tradicional es un registro con videoscopía. Vamos y registramos la clase con videofilmaciones. Se pueden hacer en diálogos con otras perspectivas que compartimos la preocupación por el análisis situado, como perspectivas colaborativas o de la didáctica de las disciplinas. Pensamos también y llevamos a cabo investigaciones con registro de la actividad que no sean videofilmaciones. Pero bueno, en la versión más canónica de la didáctica profesional y el análisis clínico se hacen videos de clase que después el equipo de investigación analiza y lo que realiza, que es muy poderoso, es la identificación de episodios de las clases, momentos, tramos de la clase, donde se sigue trabajando con los docentes en lo que denominamos la entrevista de autoconfrontación, y en una versión que tiene más diálogo con otras perspectivas, la entrevista de coexplicitación. Esta entrevista de autoconfrontación o coexplicitación es donde se produce este proceso de la conceptualización en la acción y se realiza en espacios eminentemente reflexivos y situados, y apunta a la formación continua, pero también a pensar dispositivos para la formación inicial, ¿no es cierto? La entrevista, voy a detener un poquito en la entrevista de autoconfrontación o coexplicitación porque es uno de los momentos más importantes de esta perspectiva. Es un dispositivo que posibilita la reflexión y el aprendizaje de la práctica. Trabaja, ¿se acuerdan las dos dimensiones de la actividad? Trabaja desde la actividad constructiva apuntando a la actividad productiva. Y el investigador ahí tiene que ser muy perspicaz para la identificación de la huella de la actividad, o sea, elegir, seleccionar el tramo de la actividad y confrontar con preguntas perspicaces a este docente. En versiones que ahora estamos llevando, en la versión más tradicional de la didáctica profesional, los investigadores seleccionaban los episodios. Ahora, desde diálogos con perspectivas más colaborativas, los episodios los selecciona el investigador con los docentes. ¿Cómo se selecciona el episodio? En función de la pregunta de la investigación y poniendo en tensión los saberes prácticos con los saberes epistémicos. Más fácil, poniendo en tensión lo que dice el docente y lo que hace efectivamente. Bueno, bien, me quedan 5 minutos para presentar una investigación. Bueno, nosotros llevamos a la práctica en 2022-2024
una investigación sobre la reflexividad docente en torno a la actividad de acompañar trayectorias en nivel secundario y en superior. En superior, bueno, la población, les voy a contar la parte de superior, que es donde trabajamos desde la perspectiva de la didáctica profesional, si quieren, entre comillas, más tradicional o más canónica, porque hicimos videos y todos los pasos que les mencioné anteriormente. La población de nuestros profesores fueron profesores de nivel, todos los profesores de nivel superior de 2 regionales de la provincia de Santa Fe, una regional del norte, la regional de General Obligado y Tostado, y la regional de Rosario. Bueno, una se caracteriza por una amplia extensión territorial y la otra por una gran densidad poblacional, ¿no es cierto? La unidad de análisis eran los saberes declarativos y los saberes operativos de los profesores, o sea, lo que los profes decían y lo que los profes hacían. Para eso, bueno, y la metodología fue un estudio de casos múltiples, la unidad de observación los profesores, y trabajamos con retorno a las huellas de la actividad. Acá hay un poco esquematizado lo que nosotros hicimos. Los casos que filmamos fueron 2 profesores, hicimos ese registro de la actividad. También hicimos encuestas, grupos focales. La tarea central era poder analizar qué hacían y cómo hacían y por qué hacían lo que hacían los profesores cuando acompañaban trayectorias en el nivel superior. Algo que me parece interesante contarles es que estos profesores de nivel superior, vieron, el nivel superior no es obligatorio. Entonces podrían decir, ¿por qué tengo que acompañar trayectorias? En la encuesta que hicimos a toda la población, el 98% de los profesores, directores de instituto y coordinadores de políticas educativas contestaron que era necesario acompañar trayectorias. O sea, que esta tarea de acompañar trayectorias era vista como muy necesaria. Era una tarea necesaria. Bueno, nosotros grabamos clases, hicimos las entrevistas que les estaba comentando, trabajamos con una profesora de un primer año de educación especial y otra profesora de didáctica y currículum de un segundo año de un profesorado de historia, ¿no es cierto? Estuvimos trabajando con entrevistas de autoconfrontación. En la entrevista de autoconfrontación siempre salen 2 niveles de análisis. En un primer de análisis el profesor describe lo que hace. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros confrontamos al profesor, a las profesoras, con partes de sus clases. ¿Qué hace? Lo primero que hace un profe es decir, acá me veo haciendo esto, las estudiantes hacían tal cosa, entonces yo hice tal otra. Si se sigue trabajando, y acá está la pericia del investigador, el profesor o la profesora empieza a dar cuenta de por qué hace lo que hace. Y se produce ahí un intercambio muy rico donde es posible identificar los saberes prácticos de los profesores, los saberes prácticos que organizan esa actividad. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué en primer año los profesores de Santa Fe, porque eran la provincia de Santa Fe, decían que para acompañar trayectorias, por ejemplo, tenían que enseñar a comprender lo que se leía? ¿Por qué lo hacían? Bueno, ellos consideraron que la comprensión lectora era fundamental para la comprensión de textos académicos, porque esos estudiantes ingresantes que llegaban no comprendían lo que leían, habían hecho un diagnóstico, y esto aparece en las clases donde se ve a los docentes leyendo con los estudiantes, y donde en el formulario, en la encuesta, la mayoría dicen, los primeros años acompañamos en la lectura, y en los grupos focales dicen, en el primer año y en el curso introductorio, tenemos que acompañar la lectura. Vienen sin saber comprender textos, sin poder escribir textos académicos y demás. Bueno, esta parte es la parte más rica de la investigación cuando se pueden identificar saberes prácticos, ¿no es cierto?
Bueno, en esta diapositiva yo les contaba, pero lo voy a hacer muy cortito, que las entrevistas de autoconfrontación se pueden hacer con el docente y el equipo de investigación o con el docente y muchos otros docentes también, y se llama autoconfrontación directa o cruzada. Es interesante pensar en dispositivos de autoconfrontación cruzada con discusión de colegas. Ahí la identificación del saber práctico aparece como muy, muy poderosa, ¿no es cierto? Bueno, acá están, perdonen que vaya rápido, pero es por el tiempo. Bueno, acá tenemos un poco lo que yo les comentaba cuando iba y venía con los resultados de esta investigación, que en la convocatoria esta investigación fue 2022-2024, en la convocatoria 2025, la investigación que ahora estoy como directora de ella, se trata fundamentalmente sobre la creación de espacios de reflexividad para identificar saberes, para profundizar sobre los saberes prácticos de los profesores en nivel secundario y en nivel superior, ¿no es cierto? Estas investigaciones de didáctica profesional, desde la clínica de la actividad, no son investigaciones aisladas. Como les decía, tienen una trayectoria de unos cuantos años en la Argentina. En la Universidad Pedagógica, desde el año 2012, es que se están produciendo estas investigaciones. Estas son, los distintos colores corresponden a distintas convocatorias de la UNIPE, tienen que ver con investigaciones primero más vinculadas a las didácticas a las didácticas de la disciplina, como en las del 2012 se trabajó sobre la actividad de los profesores de ciencias naturales, en la del 2015, 13 y 15 sobre los profesores de ciencias. Luego se dialogó fuertemente con todo lo que tiene que ver con la producción de saberes específicos y después tenemos las investigaciones que giran en torno a la reflexividad docente. Como dijo Analía, siempre investigar supone también publicar. A ver, para que esto pasó rápido porque... Bueno, a ver, no. Bueno, no sé qué pasó con este PowerPoint. Estaba, a ver. No, era más que nada anecdótico esto. Acá yo les graficaba las distintas publicaciones de UNIPE sobre la didáctica profesional que se fueron realizando con colegas, algunos con mucho diálogo con la didáctica de las disciplinas. El primero que publicamos en UNIPE fue sobre análisis de práctica y en este mes, el mes pasado, porque estamos en 1 de julio, en junio se subió una plataforma de análisis de práctica que tiene que ver con un picto en el que participó UNIPE y hay alguna de los análisis de prácticas realizados desde esta perspectiva. No importa, Lea. No importa. Bueno, vamos... No importa. Bueno, para ir cerrando... Mira, ahí se ve bien. Para ir cerrando, es una perspectiva entonces de investigación que posibilita el aprendizaje de los docentes involucrados, la identificación de conceptos pragmáticos que organizan la actividad de los profesores. Los profesores juntos con el equipo de investigación identifican sus conceptos prácticos. Las cuestiones, las preocupaciones de los docentes se ponen en la agenda de la investigación. Los docentes son protagonistas de la producción del conocimiento, porque parte de esas preocupaciones y de aquellas situaciones con las que los docentes tenemos que lidiar en clase permanentemente, ¿no es cierto? Se comprende, bueno, esto que decía,
los problemas de la práctica desde el punto de vista de los profesores, se identifican las tensiones de la práctica del colectivo docente en función del dispositivo de formación inicial y desarrollo profesional, y bueno, y abona a propuestas de diseño curricular en relación a la evaluación y al desarrollo curricular y a la construcción de conocimiento. Hice una breve síntesis de cada una de las investigaciones. Lea me dice que no fue tan breve. De cada una de las investigaciones tengo sistematizado en las diapos, si alguien quiere, de qué trató, cuáles fueron las conclusiones. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar en estas presentaciones tan solventes y que nos llenan de nuevas intencionalidades y motivaciones para seguir pensando juntas. Ahora vamos a compartir la presentación de nuestra última panelista, que viene desde Chile, y Andrea Ruffinelli Vargas, profesora de Educación Diferencial, licenciada y magíster en Educación Especial y doctora en Ciencias de la Educación, formada en las universidades de Chile. Hace más de 2 décadas es formadora de formadores, investigando en temas vinculados a la formación de profesoras y profesores reflexivos, iniciación profesional y políticas de formación inicial de docentes. Actualmente es investigadora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones Educativas, PIE, en Santiago de Chile, y su investigación en curso es patrocinada por el Centro de Investigación Avanzada de Educación, CIAE, de la Universidad de Chile. Así que, bueno, los dejo con Andrea. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias, Patri. Muy buenas tardes a todas y todos, todes. Un abrazo cariñoso para cada una, especialmente para Lea, la facultad, la UBA, por la oportunidad de estar aquí, y para mis compañeras y compañeras que está bien lejos de panel. Gracias, bellas compañeras. La idea es compartir, tratar de resumir lo que han sido los 10 últimos años de investigación en torno a formación de profesores reflexivos, con un equipo chiquito. Carolina Álvarez y yo hemos estado trabajando juntas con otras compañeras que se han ido alternando, y les queremos presentar hoy día esto de enseñar a reflexionar, bueno, algunas cosas que hemos aprendido en esta investigación. Yo creo que primero un contexto. Chile, bueno, todos los países son un contexto, pero nosotros tristemente nos hemos convertido en un ícono de la mercantilización educativa. Entonces es muy importante que asumamos que estoy hablando desde ahí. Y bueno, ese gráfico, tal vez lo más importante es la línea azul, que muestra la educación pública, cómo se cae desde los años 70 en adelante, después que aparece la dictadura, y sobre todo desde los 80. Entonces, de tener un 80% de educación pública, hoy día tenemos menos del 40%, ¿ya? Y hay que pensar que también hay una educación particular pagada. Eso es solo para un golpe de vista que nos sitúa. Y bueno, pensando que hoy somos ese ícono de estandarización, centralización, rendición de cuentas, vigilancia, control, lo que hemos venido escuchando desde ayer, ¿verdad? Hoy, pero nosotros somos la niña modelo, y parece que todavía algunos quieren seguir ese modelo. Y desde ahí asumir un concepto básico, que es el que la democracia no trajo la diferencia. La democracia trajo la consolidación, la sofisticación de este gerencialismo. Entonces ahí es importante recordar nada más que en 10 años, no más que eso, en los 90, se privatizó todo, se nos privatizó todo, y en ello la educación, las facultades de educación, las escuelas de pedagogía crecieron en un 200%, irresponsablemente, desreguladamente, y además, bueno, eso significó ¿qué?
siempre la profesión docente en Chile fue totalmente desregulada. Es decir, cualquiera ponía una carrera de pedagogía, estudiaba pedagogía y se titulaba de pedagogía siempre y cuando pagara. Eso era todo. ¿Y qué ocurrió? Péndulo. Ocurrió que pasó a ser tremendamente vigilada, hipercontrolada, hiperregulada. Y eso es lo que tenemos hoy, con un agobio inmenso porque hay muchísima tensión, muchísima presión y no hay apoyos para cumplir lo que exige esa presión. Entonces, perdón, en ese contexto hay ciertos conceptos que no los voy a pasar, pero tiene que ver con la acreditación institucional de programa, evaluación, estándares, etcétera. Un sistema basado en evaluación con altas consecuencias. Y aquí es donde vamos a entrar a este tema de la reflexión, porque Chile es una paradoja desde esta perspectiva. Porque tenemos un marco para la buena enseñanza, unos estándares de la profesión y de la formación docente que tiene 4 dimensiones. Una de ellas es la responsabilidad profesional, que está ahí en verde, este círculo en verde. Y dentro de esa responsabilidad profesional está ser profesor, profesora reflexivo. Eso es una dimensión de las características de nuestros profesionales. Y como esto es un dominio de la profesión, también es un dominio que es evaluado tanto al final de la formación como en la carrera docente que existe solo desde 2016, ya es bastante reciente. Y lo curioso, podríamos decir, es que precisamente este dominio de la reflexión en las evaluaciones es la que tiene peores resultados para nuestros profesores y profesoras y para los que están estudiando pedagogía. La pregunta es, ¿y qué es lo que se está evaluando ahí? En la mañana me comía las ganas de hablar porque hablábamos de evaluación de la calidad y hemos hecho varios estudios últimamente respecto a qué pasa con evaluar esto de la calidad. Recordemos que calidad también es un concepto gerencial, o sea, partamos por ahí, pero nadie sabe qué es lo que estamos midiendo en esta reflexión. No tenemos idea, porque además no hay transparencia en la evaluación. Ahora, si la hubiera, es peor, porque si la hubiera, performatea y estaríamos estrechando el currículum. O sea, malo A, malo B, pero no sabemos. Y lo que sí nos importa es que la reflexión no es neutra de ninguna manera. Como toda cosa, tiene unas implicancias políticas, ideológicas. Entonces, finalmente, lo que sí observamos es que las profesoras reflexivas y críticas, que discursivamente es lo que promueve el modelo, terminan siendo disfuncionales al sistema, porque el sistema en realidad lo que quiere es otra cosa, ¿ya? Entonces, esa es la paradoja. Entonces, desde ahí, tengo que hacer una aproximación teórica desde dónde vamos a entender la reflexión. Yo imagino que ya entendieron de dónde vamos a hablar, pero hacer la distinción que al menos, si la dicotomizamos, al menos hay 2 miradas. Una más tecnocrática, que es la que se ha venido implementando, ¿verdad?, que tiene que ver con todo aquello relativo a rendición de cuentas, en que la reflexión es un mandato externo, ¿ya?, es un dispositivo para regular la profesión, para controlar, para vigilar, ¿ya?, y que tiene que ver con las exigencias externas. Es todo el tiempo instrumental. Yo doy cuenta a través de unos formularios acerca de ciertos estándares que se espera que se logren de mí, ¿ya? Y estoy todo el tiempo promoviendo una imagen ideal del buen profesor y todos nuestros profesores están temblando en las aulas diciendo, ¿estoy cumpliendo con los estándares? ¿Lo estoy haciendo bien? Y lo peor de todo es que algunos programas de formación están enseñando los estándares como si fuesen contenidos. Me los aprendo de memoria. No es que yo aprenda a hacer eso, sino que me aprendo que tengo que saber hacer eso y lo tengo que repetir. Es trágico. Bueno, desde otra perspectiva, que es la que vamos a asumir acá, esta perspectiva más crítica y transformacional, sabemos que es una práctica que es absolutamente social, situada políticamente. Aquí quiero colgarme de Analía y decir, listo, ya dijo todo lo que yo quería decir Analía, ese es nuestro marco, nos ahorramos aquello, ¿verdad? Pero sobre todo que esto tiene que ver con el hábitus y la agencia profesional. No es un mandato externo y es una manera de resistir, ¿ya? Por eso insisto que Analía nos da el marco. Y luego podemos encontrar ese tercer espacio que sería
ese margen pequeño que todavía nos queda para resistir contextualizadamente, sin negar esta realidad naranja que estaba a la izquierda. Y para pensar en estos 10 años, lo estaba tironeando, tiene que ver con 4 investigaciones. Vamos a contar resumidamente qué fue lo que encontramos al observar las oportunidades para aprender a reflexionar en la formación inicial docente. Esto dio origen a un concepto de reflexión generativa, REGE, que les voy a explicar, y luego observamos qué estábamos haciendo en las tutorías de prácticas. Esto que tiene que ver con qué es lo que pasa con este supervisor o tutor universitario de las prácticas y sus estudiantes, es decir, este espacio en que se encuentran los dos y conversan acerca de lo que ocurrió en la clase, lo que planificó, lo que hizo, etcétera, ese espacio. Y luego 2 proyectos que se parecen al financiamiento que aquí hay de CONICET, que es nuestro ANID, 2 Fondesit. Uno en el que tratamos de levantar el modelo REGE, el modelo para la reflexión generativa, para enseñarla, y otro, un programa para formar tutores de prácticas en este programa. De eso se trata. Exacto. Esa es la línea que hemos seguido los 10 años. Con fondos públicos. Con lo difícil que eso es. Con lo difícil que es acá también. El comienzo. Lo que vimos primero hace 10 años y que nos dio esta luz, estábamos viendo iniciación docente, estábamos observando cómo se insertaban los nuevos profesores y profesoras y dijimos, tenemos que volver a la formación y vamos a ir a mirar lo que ocurre con la formación reflectiva. Y ahí observamos que ya era omnipresente y esa omnipresencia... Sí, ok. Esa omnipresencia era muy gráfica al revisar los sílabus, los programas de curso. Cuando uno miraba una carrera, un programa entero y miraba todos los sílabus, más de 1000 veces encontramos la palabra reflexión. Nadie sabía qué querían decir, pero ahí estaba, 1000 veces. Esa era una... Y cuando hablábamos con los formadores de formadores, la reflexión no estaba tematizada ni problematizada. Había una tremenda vaguedad conceptual y didáctica. Entonces dijimos, bingo, aquí hay algo que ir a observar. Sabíamos que había mucha polisemia en el concepto, que no había acuerdo respecto de cómo entenderla ni enseñarla, y pusimos el foco en las líneas de práctica. Y ahí hicimos algo parecido a lo que nos contaba Patricia, pero con las tutorías. Es decir, filmamos las tutorías de práctica al profesor formador con su estudiante, lo que ocurría ahí. Y después cada uno miraba el video, se miraba a sí mismo. Y teníamos una entrevista para que nos contaban qué habían visto. Y ahí es importante decir que en nuestra realidad los tutores de práctica no forman parte de los equipos estables. Son personas a las que se les paga solo por ir a mirar al estudiante a la escuela y luego por reunirse con él. Es decir, ninguna conexión en general con los equipos. ¡Wow! Eso, manténganse sentados porque esto es... Imaginen. Nada, ni con la escuela. Y algunos... es un profesor de la escuela al que se le paga por hacer esa función, pero eso es muy extraño. Lo fundamental es lo que les acabo de decir. Además, estos profesionales tienen un perfil muy diverso. Hay algunos que son parte de los equipos estables como una obligación dentro de lo que tienen que hacer, que ni alcanzan a hacerlo. Esto, además, tienen vínculos muy febles, es decir, es un contrato honorario muy, muy mal hecho, y además hay un profesor guía en la escuela, o sea, hay una tríada, hay 3 personas, y decimos que nuestros estudiantes son el jamón del sándwich, porque tienen que estar lidiando, este profesor de la escuela no tiene ninguna conexión tampoco con la escuela. La que manda es la universidad porque es la que sabe, la que cree que sabe. Ya, bueno. En ese, no estoy criticando, estoy describiendo, ya, nada más. Es una descripción. Bueno, lo interesante es que son perfiles diversos y que sí los cruza, que no tienen formación para el rol, es decir, no tienen formación para ser tutores ni para enseñar la reflexión. A nosotros nos preocupó este último. Pueden ser doctores o doctoras, pero eso no garantiza nada. ¿Para qué decir nada? Entonces pensamos en este modelo situado
para enseñar la reflexión, tratar de buscar un modelo situado. Después no nos gustó nada la palabra modelo, hoy día hablamos de enfoque. Ni siquiera voy a entrar en aquello. Pero sí importante que era construido desde la subjetividad de los actores y que era situado. Lo construíamos con ellos. Es un proyecto de investigación-acción, este y el próximo, donde el no extractivismo era absolutamente fundamental. Y generamos una primera aproximación, que hoy día ya es otra, pero va por aquí. Bueno, esta reflexión como esta metacapacidad que se construye y reconstruye socialmente, se sustenta en procesos cognitivos, hoy día sabemos que son además afectivos, y que permiten que la práctica se haga consciente, que se revise a la luz de la experiencia y los saberes especializados la reconfigura, incide en el desarrollo profesional y en la transformación del entorno, ¿ya? Parte de ese hábitus y agencia docente. Pero tiene dos condiciones fundamentales. Una, debe producir conocimiento profesional nuevo y debe transformar la práctica. Si no hace eso, es bla bla, es pensar, es analizar, es un concepto que no tiene nada que ver con reflexionar. Entonces, aquí tenemos nuestro enfoque REGE, tiene 3 dimensiones. Este es el primero. Hay unos efectos, algo que queremos lograr con la reflexión. Esto es lo que queremos lograr. Esta es la primera dimensión. Y aquí vimos que hay en la literatura descrito 2 tipos de efectos. Unos que son pregenerativos, que tiene que ver con aquello que nos ayuda a la identidad profesional y a la autoconciencia y responsabilización. Esos son pregenerativos, necesarios pero no suficientes para estos efectos generativos, que son los que sí vamos a ir a buscar, que es generar este conocimiento profesional y transformar la práctica. Para allá vamos, también vamos a ir logrando los otros. Ahora, la segunda dimensión del enfoque es que hay una serie de condiciones que favorecen el desarrollo reflexivo en la formación inicial. Estas condiciones favorecen, pero no son inmovilizadoras. Es decir, si no están, como suele suceder, no vamos a hacer nada en particular, sino que vamos a avanzar porque tenemos unas estrategias que nos posibilitan pasar por encima de estas condiciones. No voy a ahondar sobre ellas, pero hay una serie de dimensiones sobre las cuales hay un conjunto de factores que estarían favoreciendo este desarrollo reflexivo en distintas dimensiones y actores. Esto sí me parece central. Nosotros hemos intentado describir un conjunto de estrategias y una secuencia de estrategias que permiten promoverla. ¿Basado en qué? Aquí hay una cuestión que yo sé que vamos a estar muy de acuerdo. Observábamos los videos, entrevistábamos a nuestros formadores de formadores y observábamos que hay un predominio de estrategias de tipo directivo, juicios y sugerencias. Tú hiciste esto y esto no se hace, esto está bien, esto está mal, en lo que tienes que hacer es esto otro. Eso predomina. Y luego, en segundo término, vienen algunas estrategias constructivistas donde la pregunta es la reina, pero una pregunta que a veces también es directiva. ¿Estás segura que eso que hiciste es lo que hay que hacer? O sea, claramente hay una directividad. Ahora, esto está tremendamente permeado porque cuando los formadores de formadores nos dicen lo que hacen, son constructivistas. Ellos somos muy constructivistas y cuando se miran dicen, ¡ay, yo no era constructivista! O sea, hay una práctica que claramente es reconocida como que no existe. Y además, los practicantes demandan ese tipo de juicio y sugerencia. Profesora, dígame si está mal. O bien, profesora, dígame qué tengo que hacer. Esa es una demanda. Y si no cumplimos esa demanda, se van muy molestos porque necesitan la receta. Entonces, bueno, a partir de eso, lo interesante aquí no es demonizar lo directivo o lo constructivista, sino que es una decisión profesional del tutor o tutora, pero tiene que ser una decisión consciente. Y sabemos que la capacidad de generar nuevo conocimiento y de transformar la práctica es mucho mayor cuando hay estrategia constructivista. Una decisión mía será qué es lo que hago. Entonces aquí hay un ciclo que proponemos que tiene que ver con comenzar con ciertos tipos de preguntas, decimos de sondeo, y que luego vamos ofreciendo estructuración a los estudiantes, hacemos otro tipo de preguntas de confrontación teoría-práctica, luego preguntas en que reformulen la práctica, co-construimos acuerdos de mejora, hacemos seguimiento y hacemos un circuito
permanente en espiral. Ese dibujito es solo para mostrar que estos 3 ejes de los que veníamos hablando hablan de este enfoque, ¿ya? Están los 3 ahí descritos. Y voy a pasar muy rápido a contarles de qué se trató lo último, porque quiero hacer un par de inflexiones respecto a qué podemos esperar como para el futuro. Esto teníamos el enfoque, estaba guardadito en un cajón, bueno, y si no se conoce no sirve, entonces vamos a hacer un programa para intentar formar tutores. Y hicimos esto, no voy a ir sobre esto, pero trabajamos con representaciones sociales y viendo cómo se iban moviendo ya los niveles de transformación de estas representaciones. Lo que importa es que hicimos un programa formativo co-construido con los formadores de formadores en distintas universidades. Sangre, sudor y lágrimas, eso fue sudado, pero así también fue desafiante. Durante un año implementamos un programa que fue semipresencial, que tuvo sesiones donde nos reuníamos virtualmente todos los programas de distintas universidades que participaron y otras presenciales en que íbamos nosotros a cada universidad a trabajar solo con los equipos de cada una de estas universidades. Esto fue durante un año. Yo creo que lo fundamental tiene que ver con las transformaciones sobre el rol del tutor, o sea, cómo vamos pasando de este formador que contiene y que está siendo muy directivo a ser un formador más constructivista. Uno diría esto es de perogrullo, pero no lo es, ¿ah? Así de simple no lo es. Entonces, cuando ellos dicen, por ejemplo, ellas son las protagonistas, yo ya dejé de estar arriba, yo estoy al lado, no quiero tener este rol, son nuestros formadores los que van diciendo eso. Ahora estoy incorporando conscientemente muchas más preguntas de un nivel distinto, profesores, y esto me parece fundamental. Antes yo hacía preguntas y me las respondía yo sola. Hacía la pregunta y la respondía. Escuchaba y al primer silencio del estudiante yo le respondía la pregunta. Ese tipo de conciencia es la que fue generando este cambio. Voy a saltarme incluso esas conclusiones porque claramente habla de algún nivel de transformación incipiente y que estamos observando en este último año del proyecto. Si esto, nosotros ya nos fuimos, si esto permanece o se va, porque generalmente cuando uno se va, esto desaparece. Vamos a ver cuánto queda. Y solo compartir algunas tensiones y desafíos para cerrar. Creo que persiste tremendamente esta lógica entre esta reflexión impuesta por decreto externa y, bueno, cuánto es parte de la agencia y cuánto es lo que yo tengo que rendir afuera. Estos formadores que somos discursivamente constructivistas y en la práctica directivos, y que es lo mismo que ocurre en la formación. Nosotros enseñamos constructivismo, aquí, sentada yo con un micrófono y ustedes mirándose las cabezas. Seguimos haciendo eso. La atención con la calificación. La profesora, el profesor pone nota, aprueba, reprueba. Entonces, ¿cuán genuina es esa reflexión? Difícil que lo punitivo a la vez pueda ser formativo. Esta relación utilitaria y frágil que tenemos nosotros con los tutores y las escuelas. Y la ausencia de formación para enseñar a reflexionar. Entonces, a ir pensando cómo nos aliamos de verdad con la escuela y de verdad profesionalizamos este rol, pero incorporamos a este tutor. Es impensable, ¿verdad? Esto que este tutor vaya solo a hacer este rol afuera. Apropiarnos colaborativamente de un enfoque que nos haga sentido, algo como lo que nos decía Patricia, que tienen instalado hace tantos años. Desinstrumentalizar esta reflexión, investigar mucho más y usar en la práctica docente nuestra de formación los resultados de la investigación. Gracias por la paciencia a esta hora de la tarde. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Vamos ahora a retomar la ronda de preguntas que ustedes puedan acercar a la colaboradora que va a recogerlas y nos van a acercar las preguntas dedicadas a cada una de las panelistas y a Analía que está unida todavía desde el streaming. Gracias. Yo las voy a leer en principio para todas y después se las voy pasando. Bueno, para Patricia Moscato, habla de huellas y dice, ampliar y describir cómo se reconocen las huellas de la actividad
¿cuáles son las principales preguntas, inferencias a fin de identificar esas huellas? Y cómo definen las huellas de la actividad. Comentar acerca de la perspectiva didáctica y los registros pragmáticos y epistémicos y su vínculo con las huellas. ¿Dialéctica o didáctica? Ah, dialéctica, perdón. Entonces lo vuelvo a leer. Comentar acerca de la perspectiva dialéctica y los registros pragmáticos y epistemológicos y su vínculo con las huellas. En un minuto. No, tenemos 30 minutos para este intercambio. En la maestría se cursan 2 materias para eso. Ayudándote a sentir. Bueno, voy a tratar de ir, de poder responder, sino de hacer a lo mejor por una cuestión de tiempo referencia a bibliografía y discusión para que sigamos conversando esto. Sí. No, a ver, cuando decimos huellas lo decimos desde el punto de vista de Barot. La huella no tiene que ver con una cuestión especular de la realidad, no es que nosotros recortamos la realidad como equipo de investigación y decimos esto es una huella, sino que tiene que ver con la preparación, por ejemplo, directamente nosotros con respecto a las videograbaciones, podemos recortar un tramo que sea potente, sugestivo, en función de poner en tensión dialéctica los saberes prácticos y los saberes epistémicos, el registro pragmático, que es lo que pasa en la clase, que tiene que ver con saberes prácticos, y aquello que el profe dijo, reflexiona, el profe dice, hace, luego dice de nuevo, después en ese decir va y viene, no es que dice algo y ahí terminamos. Esto se realiza en un ambiente de confianza, no evaluativo, acá con lo que decía Andrea, la cuestión de observar y trabajar con huellas se hace en ambientes de confianza y realmente para poder posibilitar esta conceptualización en la acción. Se trabaja en la huella para conceptualizar la acción. La huella puede ser y adquiere un sentido en función del trabajo entre investigador y docente o en el equipo de investigación con los docentes. Puede ser un tramo de la clase, puede ser una fotografía, puede ser un relato que hace el profe sobre esa clase. En la investigación, cuya directora fue Carolina Escabino, que ayer estuvimos en uno de los simposios, se trabajó con registros de la actividad que tenían que ver con relatos que hacían los docentes. Ahí también se pueden identificar trabajo con la huella de la actividad. Tiene que ver con un registro pragmático, pero también un registro epistémico, ir y venir con lo que el docente dice, hace, vuelve a reflexionar. Pero bueno, algo bien interesante es el trabajo, que la huella no es un recorte crudo de la realidad, sino que es un trabajo que se hace en el equipo de investigación para poder analizar para poder analizar la actividad y posibilitar la conceptualización en la acción. No sé si por ahí queda... Ustedes hicieron la pregunta. ¿Eso responde a lo que... o qué? ¿Cómo identificar? Por ejemplo, los episodios en las filmaciones. Nosotros tenemos algo que pasa mucho con los maestrandos cuando hacemos registro en una versión más canónica de la didáctica profesional con registros videograbados. Bueno, ellos tienen una pregunta de investigación. Van y registran una clase y ven un montón de cosas potentes. Entonces se les ocurren muchísimos recortes. Pero bueno, el recorte se hace en función de la pregunta de la investigación, o sea, siempre esto está contextualizado en una pregunta y un objeto de investigación. Entonces, la pregunta de la investigación, aquello que el docente
dijo o en la entrevista inicial, en los registros epistémicos anteriores a la clase, que puede ser, en la versión más canónica es una entrevista inicial, pero puede ser como hicimos en la investigación que mencionaba, focus group con docentes que analizan sus clases o que piensan sus clases. Entonces ahí también entra a jugar los dichos del docente sobre la tarea prescripta. Entonces vamos y venimos con los deseos del docente, lo que planifica el docente por los diseños curriculares, lo que él planifica como estrategia creativa a su planificación. Bueno, eso es lo que dice. Después vamos a la clase y hace un montón de cosas. Y hace intervenciones que a lo mejor tienen que ver o no entendemos por qué las hizo. El tema es no decirle al docente, che, mirá, vos dijiste esto y ahora estás haciendo esto otro. Bueno, no. Justamente la práctica es, se construye la práctica de investigación, como todos lo sabemos acá, ¿no? Y la capacidad para hacer entrevistas potentes y demás. No sé si les... ¿Sí? Si no, podemos seguir intercambiando y también materiales bibliográficos. No, 8:30 y otra cosa, a las 7. Hay investigaciones que presentan los tesistas. Porque nosotros algo que no dije es que en UNIPE tenemos ya 32 investigaciones en este sentido, de tesistas, algunas de ellos van a presentar, y todas las investigaciones de nuestros tesistas suponen desarrollo profesional. Suponen desarrollo profesional y reflexividad, ¿no? Espacios de reflexividad. Bueno, muchas gracias, Patri, y gracias a las colegas. Una pregunta para Analía, allá en Málaga, que está con mucho calor, nosotros con mucho frío. ¡Qué suerte! Sí. Dice, ¿cómo funcionan las redes en cuanto a su financiamiento, apoyo de las autoridades educativas? ¿Los docentes disponen de horas para participar de las reuniones y proyectos como parte de su tarea docente y su actividad en los centros escolares? Bien. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, el financiamiento en este caso es un proyecto de investigación que está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, desde la investigación. Los centros tienen sus propios presupuestos, estamos hablando de centros públicos, que son comunidades de aprendizaje en esta posibilidad de apertura a la comunidad, y tienen desde lo que es los ministerios de educación de la provincia, tienen una posibilidad de generar, no son convenios, sino son como compromisos de colaboración y proyectos de investigación en conjunto con la universidad. Entonces, eso de alguna forma favorece a todos los maestros y las maestras de los centros educativos, y el tiempo, no hay un tiempo específico, porque algunas fotos que he mostrado, los maestros y las maestras van en horario de tarde a la universidad si tenemos que reunirnos, y nosotros vamos a los centros educativos. Pero el financiamiento de esta red es un financiamiento como colaborativo. Por un lado la universidad y por otro lado los centros educativos, desde esta especie de convenio o compromiso de colaboración que supone un proceso de investigación más colaborativo. No sé si respondí por ahí, pero también hay un involucramiento porque los maestros y las maestras quieren colaborar y quieren también entender de qué va la investigación. Y eso para nosotros es muy importante porque es para romper esa idea de la investigación, y yo insisto con esto porque si no, me parece que los procesos de reflexión se quedan un poco vacíos. La investigación no puede ser extractivista, y si pensamos que la universidad tiene un compromiso social de responsabilidad, y estamos hablando de universidad pública, no privada, es decir, tiene que generarse realmente un proceso de investigación. Y eso, en eso estamos y nos interesa ir por ahí, pero no es fácil porque hay, bueno, por lo que han dicho las compañeras, hay tiempos institucionales, hay toda una instrumentalización de la investigación educativa, bueno, hay intersticios y huecos donde hay que meterse para salir adelante, pero es posible. Nosotros creemos que es posible
porque si no, ¿de qué formación vamos a estar hablando si separamos investigación de formación y docencia? Que bueno, algunas cuestiones no comenté porque no había tiempo, pero hay algo importante que mis compañeras que me están escuchando me han recordado, y en este movimiento, ahora le voy a quitar unos minutos a Patricia, en este movimiento reflexivo de estar en la facultad, ir a los centros, volver a la facultad y generar procesos de reflexión desde sus biografías escolares, desde lo que viven y ven en los centros, y cómo eso realmente desde esa experiencia genera un proceso de reflexión eh, que nos parece muy potente para trabajar desde ahí la formación, porque es como que hay una reedición de lo vivido, hay un impacto de esta escuela no es la escuela que yo viví, y yo como voy a ser maestro o maestra en un centro educativo con niños y niñas totalmente diferentes que me hablan de cosas que yo no sé qué es. No sé, digo, este movimiento que fui muy rápido y no expliqué, realmente creemos que ahí hay una clave en este proceso comunitario de colaboración universidad-escuela, hay una clave para pensar la formación, porque la reflexión sí se da, porque vienen con muchas preguntas, hacen muchas preguntas, bueno, y en ese movimiento estamos, digamos, ¿no? Trabajando. Muy claro, gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta ahora para Andrea. ¿Están trabajando, pensando en estrategias de alianzas universidad-centros educativos para la formación de tutores? ¿De qué manera? Gracias. Eso es lo que viene. En marzo termina el proyecto actual y hay dos posibilidades. O sea, una es pensar cómo coformamos a estos guías de la escuela junto con los tutores de la universidad, pero nuevamente como un piloto, como lo hicimos ahora. Y lo otro es, hay un fondo especial en Chile que es para el escalamiento, y que son fondos grandes en los que, pero no sé si estamos listos para el escalamiento. Yo tiendo a pensar que necesitamos volver atrás. El escalamiento tiene que ver con masificar un piloto. Entonces, hacerlo a gran escala. Pero creo que tenemos que volver un paso atrás, porque todo esto es un hacer, ¿y dónde están los sentidos? Tenemos un sistema que se estructura sin financiamiento. Es una pregunta, yo tenía ganas de responder la pregunta de Analía. Son profesores de aula que no tienen tiempos destinados para esta función. Son profesores tutores que no están incorporados a los equipos formativos. ¿Qué estamos haciendo? Esto es esquizofrénico. Entonces necesitamos volver atrás y pensar el sentido de la formación, no para cumplir con la acreditación. Hoy día en Chile cada vez más los programas se acreditan por más años. Mientras más años es que están funcionando mejor. No, no funcionan mejor. Saben responder mejor el formulario para tener más años de acreditación. Entonces creo que tenemos que volver un paso atrás. Antes de escalar, pensar en el sentido de lo que estamos haciendo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Analía, desde allá, a Patricia, a Andrea por su... Bueno, a mí también. Yo he disfrutado muchísimo porque justamente con las colegas con las que venimos trabajando hace años en la cátedra de práctica docente, el eje es la reflexividad como reconstrucción crítica y el análisis de las prácticas, y un poco la atención ha sido en el foco pensar la reflexión, desde dónde, desde qué enfoques, cómo investigar la reflexión supone también cómo nos vamos a posicionar teórica y epistemológicamente en la reflexividad, pero también en las prácticas docentes. Y eso demanda también un posicionamiento y una definición metodológica que sea coherente desde la investigación para investigar esa reflexión y generar en la misma investigación procesos reflexivos como traen todas ustedes y Analía desde Málaga, ¿no? Generar ese modo de pensamiento y la implicación subjetiva del investigador que se coloca subjetivamente
de un modo distinto y como colaborador y acompañando ese proceso reflexivo. Así que feliz y muy placentero este encuentro con ustedes. Me ha ayudado de nuevo a reafirmar esta pasión por lo que hacemos. Espero que para ustedes también, todos los asistentes que están aquí y los que están en el canal de YouTube, sea un encuentro para seguir pensándonos como formadores. Y bueno, muchísimas gracias.